Hola Rodrigo, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. Al contrario, Fran, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Siempre me encanta empezar con un poquito de contexto. Empiezas tu carrera en Inbursa, tienes un MBA en UT, después eres principal en Gerbera Capital, para posteriormente lanzar B37 Ventures. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? Pues mira, igual te cuento un poco creo que hay pues un common thread desde esos primeros días en Inbursa hasta lo que estamos haciendo aquí. Como bien dices, yo estudié economía en la Universidad de Anáhuac y más o menos como a la mitad de la carrera entré a trabajar a Grupo Financiero Inbursa en la casa de bolsa. Estuve un par de años como promotor, saqué todas mis certificaciones, luego acabando la carrera me mudé al área de Equity Research y que es un área un poco curiosa dentro de Inbursa. No publicas tu research y tal, es más como para cosas internas, pero es una posición bien interesante porque, digamos, es mucho más reactivo y estás rebotando ideas con gente, pues, digamos, altos mandos de empresas grandes en México. Siendo un cuate, pues, casi recién salido de la carrera, a veces me encontraba presentándole o siendo parte de una reunión con gente super senior y había me encantaba, era una chamba bien interesante, aprendía muchísimo, pero había un poco como que eh, pues digamos, no sentía yo que estaba aprendiendo a generar valor, sino que a entender cuando las cosas estaban baratas para comprar y cuando estaban caras para vender. Y yo, pues sentado en este cuarto con gente, pues, muy influyente, no estaba haciendo nada parte del valor, ¿no? Entonces, con un poco con eso en la mente es con lo que me voy al MBA, pensando, ya a ver, soy economista, soy financiero, me gusta lo teórico, el mundo teórico de la economía, me gusta el mundo financiero y los flujos de capital, pero quiero estar más cerca de la creación de valor. Y es en UT la primera vez que oigo pues, del Venture Capital en México. No había, yo fui a la maestría en 2007, pues no había muchos fondos, no había, digamos, el AmexCap no tenía un capítulo de Venture Capital. A lo mejor había un par de fondos pequeños, ¿no? Entonces, en la maestría es la primera vez que realmente escucho, pues, qué es Venture Capital, cómo funciona, pues, son estos fondos. Y para mí como que cuajó en, bueno, pues es el mundo financiero, pero estás mucho más involucrado con esa creación de valor, estás mucho más involucrado con el emprendedor, ¿no? Y es así como acabo trabajando en Venture Capital, en Gerbera Capital en la Ciudad de México, que fue mi primera pues, incursión en el mundo de Venture Capital, ¿no? Ahí, bajo la tutela de Alonso Díaz, que fue un gran mentor y una gran persona durante mi carrera ahí, pues fue mi primer exposure, entendí un poco qué era, cómo funcionaba, levantamos nuestro primer fondo, hicimos las primeras inversiones y creo que un poco como todo el mundo en el mundo de VC, pues una vez o dos veces al año venía aquí a Silicon Valley, ¿no? Y llegaba aquí y platicaba con otros fund managers, con otro tipo de emprendedores, con otro tipo de mentalidad y ese mismo pues hilo conductor de creación de valor, me llevaba a pensar, bueno, pues es que aquí cuando estoy en Silicon Valley estoy hablando con gente que quiere curar el cáncer o que quiere resolver problemas grandes el emprendedurismo en México todavía no estaba en esa etapa, ¿no? Y había emprendedores pues resolviendo a lo mejor problemas locales o problemas más pequeños. Entonces, pues en ese quest de querer estar cerca de la creación de valor, pues fue que veía, oye, pues si quiero estar cerca de la creación de valor, hay mucho más valores que se está generando en Venture Capital en Silicon Valley. Entonces, pues después de un periodo de estar en Gerbera, decidí salir de Gerbera y empezar B37 con el enfoque de acercar a inversionistas y a empresas de México a estas oportunidades que hay en Silicon Valley, ¿no? De hecho, nuestro nombre inicial completo es Bridge 37 Ventures y nos llamamos así porque entre México y Estados Unidos hay 36 puentes físicos, ¿no? Para coches o personas o trenes o lo que sea. Y nosotros lo que planteábamos hacer es, hagamos el puente número 37, en donde hacia un lado fluye capital y de regreso fluye innovación. Entonces así es como empezó. Qué interesante historia. Quiero desmenuzar muchísimas cosas, pero primero voy a ir a la parte de generar valor. ¿Cómo un venture capital genera valor? O sea, al final del día las startups son las que construyen, etcétera. Desde tu 100%. perspectiva, ¿cómo ves que un VC genera valor? Sí, mira, yo creo que por una parte, dar la gasolina para que el emprendedor lo pueda hacer, ¿no? O sea, en su core, en lo más básico, es hoy voy a tomar dinero de un cajón y lo voy a poner en otro, ¿no? Y pues
el emprendedor necesita esa gasolina para poder tomar más decisiones, para poder tomar más riesgos y para poder construir lo que quiere construir, ¿no? Entonces, en su esencia, esa es una manera de contribuir hacia el valor, ¿no? Pero también dependiendo del VC, la estrategia específica de cada VC, pues hay otras cosas que también puedes traer de valor hacia la mesa, ¿no? Muchas veces ese valor es pues contactos en donde puedes validar tu tesis de inversión, validar tus tesis como emprendedor sobre tu empresa, validar algunos de los assumptions que estás haciendo, probar algunos de tus productos o también incluso networks pues, arancelarios, ¿no? Traer a expertos en diferentes temas, desde abogados que saben hacer ciertos tipos de deals hasta recruiters que te ayudan a reclutar cierta gente, ¿no? Entonces, realmente como VC, pues no estás, digamos, con las manos en la tierra construyendo no estás programando, ¿no? O no estás construyendo el prototipo, pero estás tratando de facilitar, pues, esta otra parte que el emprendedor no siempre puede hacer. Totalmente de acuerdo. Hace poco escuchaba que los VC somos consultores, además de inversionistas. Inviertes y a la parte de, bueno, depende de la necesidad de cada empresa, entonces te hago una consultoría con el equipo que tengo, con lo que te puedo ayudar y con los LPs. Y parte de la estrategia y diferencia de B37 es que hacen inversiones en empresas que tienen sinergias con sus LPs. ¿Cómo nace esta idea? Sí, digamos, la tesis principal de B37 es que B37 es una firma de VC que se asocia con empresas multinacionales para invertir en Silicon Valley y implementar tecnología en las operaciones de nuestros socios corporativos, ¿no? Entonces, nuestra tesis no solamente es levantar dinero de corporaciones y usar ese dinero para hacer inversiones, sino realmente ir desde el scouting de tecnología que puedan usar estas corporaciones hasta el testing e implementación de esa tecnología en sus operaciones. Entonces, creo que nuestro partnership es importante con estos corporativos porque nosotros, digamos, la estadística muchas veces platicada, pero a veces no tan interiorizada del VC es que solo hay el 6% de las inversiones que generan el 80% del valor en toda la industria mundial, ¿no? Entonces, tu trabajo como VC manager es estar en ese 6%, porque si no estás en ese 6% de deals, entonces tú como inversionista no vas a ser competitivo y como un corporativo que quiera adoptar tecnología para generar una ventaja competitiva, pues si no estás invirtiendo y adoptando ese 6% de tecnología, entonces no estás pudiéndolo hacer. Y para bien o para mal, ese 6%, pues hay un unfair share de ese 6% que está en la mano pues de un grupo pequeño de fondos, principalmente basados aquí en Silicon Valley, que son los típicos Sequoia, Andreessen, Kleiner, you name it, ¿no? Entonces, nuestra estrategia siempre ha sido, pues, desde una posición de humildad, de decir, la realidad es que nosotros tenemos una probabilidad menor de que el siguiente Elon Musk venga a pichar la B37. Tenemos una menor probabilidad de que nosotros lo podamos reconocer y tenemos una menor probabilidad de que podamos, pues, al final del día, entrar en ese deal. Porque aunque sí llegara a picharnos y sí dijamos, oye, esto está muy bien, pues si esa misma persona fue a picharle a Google Ventures y prefiere el dinero de B37 que el de Google Ventures, no sé, no siempre se llevaría, no siempre creo que ganaríamos esa batalla, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros al asociarnos con corporativos latinoamericanos, principalmente mexicanos, pero que son empresas que operan en 35 países alrededor del mundo, sirven más de 3 millones de puntos de venta al día, hacen más de 56 millones de productos, en fin, empresas multinacionales con una gran escala, es tratar de entender justamente cuáles son las necesidades que existen dentro de esas empresas, hacia dónde van esas empresas, dónde puede haber adopción tecnológica y quiénes son los personajes dentro de esos corporativos que tienen el presupuesto, la autoridad y la necesidad de adoptar tecnología. Destilamos ese trabajo, pues a lo mejor un poco consultoril, como decías tú, ¿no? O sea, tratamos de destilar eso en cuál es una oportunidad de negocios, cuál es como un mini mercadito que podemos movilizar para probar una tecnología. Esa oportunidad nosotros la vemos principalmente pues, con los Tier 1 VCs aquí en Silicon Valley. La mayoría de mis reuniones aquí todos los días son con otros fondos y con otros GPs en otros fondos, en donde ellos les interesa trabajar con nosotros porque esa destilación de oportunidades de inversión dentro de corporativos informa sus tesis de inversión.
¿no? Cuando un Lightspeed Ventures o un Kleiner Perkins dice, oye, quiero invertir tengo esta tesis de inversión en robots, ¿no? Ayúdame a entender o qué has visto tú en tus corporativos de cuál es el price point adecuado, cuáles son los pain points adecuados, cuál es el tipo de deals que quisieran hacer, cómo podemos probar 2 o 3 cosas para informar sus tesis de inversión, ¿no? Entonces, ya no sé si te contesté tu pregunta o si le di como una vuelta hacia alguna otra parte, pero eso es un poco como funcionamos dentro de B37. ¿Qué pasa si llegas a ver una empresa que te encanta, pero hay cero sinergia con los corporativos, con tus LPs? O sea, Ujú. ¿cómo prosiguen? Te diría, we pass, no invertimos en eso, pero nos pasa mucho menos de lo que la gente cree, porque ¿por qué llegaría una empresa a picharme a mí que me encantaría si yo no le puedo añadir nada de valor, ¿no? Por ejemplo, ninguno de nuestros inversionistas corporativos está en el mundo de healthcare ahorita, ¿no? Entonces, ¿por qué un súper buenísimo, la siguiente cura del cáncer, ¿no? Que porque me buscó en internet o en Twitter y llegó a picha. O sea, no vemos esos tipos de deals porque normalmente uno los sourceamos a través de otros fondos. Entonces hay una sinergia importante en, oye, pues ¿por qué nos está presentando este socio, esta empresa en su pipeline o en su portafolio? Pues porque le podemos añadir valor. De lo que entendí, invierten en Silicon Valley y no sé si en el resto de Estados Unidos, corrígeme si estoy mal, pero ¿qué es lo que ven principalmente este tipo de startups? O sea, que no pueden nacer en Latinoamérica o por Ujú. qué no entrar en la TAM si la mayor parte del equipo pues tienen muchos mexicanos, tú eres mexicano, o sea, ¿qué le hace falta a la TAM para llegar a ese nivel de sofisticación? Sí, no, 100% y a lo mejor me malexpresé. O sea, invertimos, nuestra tesis es coinvertir con Tier 1 VCs, que la mayoría de ellos están basados aquí en Silicon Valley. Pero todos ellos tienen oficinas en el resto de Estados Unidos, en Europa, en India, en Canadá, en Estados Unidos, en México y en Latinoamérica, muchos de ellos también, ¿no? Entonces, no es que no veamos deals de Latinoamérica o que no veamos deals en India o en Europa, sino que nuestro principal sourcing lo hacemos a través de estos fondos que están aquí. Entonces, sí hemos invertido en empresas, pues en Alemania, en Seattle, en Los Ángeles, en Nueva York. Ahora estamos viendo un deal en India que está estructurado en Estados Unidos, pero que opera en India. Tenemos empresas en el portafolio que están principalmente basadas en México también, pero que todas ellas, el común denominador es que son coinversiones con Sequoia o con Kleiner o con Lightspeed o con Andreessen. Este tipo de coinversiones les llegan primero a estos fondos y estos fondos, los Tier 1, se los refieren a ustedes o ustedes hacen el sourcing antes y después se los refieren a ellos. ¿Cómo es este proceso? Sí, más lo primero, o sea, vemos cosas que están en su pipeline, pero hacemos, por ejemplo, Dexterity, que es una de las empresas que va súper bien de nuestro primer fondo, la sorció Lightspeed, hicimos un deal en seed y luego nosotros se la llevamos a Kleiner para la A y la A la hicimos Kleiner, Lightspeed y nosotros, ¿no? Entonces, pues hay un poco de interweaving, principalmente es cosas que ellos ven que nos refieren a nosotros. ¿Y cómo mantienes estas relaciones con estos Tier 1 funds? O sea, ¿tienes alguna manera especial de, oye, voy a comer con el partner de este fondo una vez al mes? O sea, ¿qué haces para mantener estas relaciones, no? Porque al final VC es un juego de relaciones. Sí, digo, hay lo informal y lo formal, ¿no? O sea, en lo informal, por supuesto que vamos a comer o sea, hacemos luego viajes en donde nos llevamos 3 o 4 VCs de aquí o partners de VCs con los que trabajamos, nos los hemos llevado a México a hacer tours de diferentes cosas, digo, social y de trabajo. El lunes pasado hicimos una cena aquí en mi casa y vinieron varios socios de algunos fondos aquí también. Pero digamos, de chamba, tenemos un check-in casi mensual con muchos de ellos, en donde estamos revisando pues, qué valor hay para informar, digamos, nosotros internamente lo llamamos, hacemos un exchange of intelligence, ¿no? Que es cómo nosotros podemos pues, entregarles o decirles o comunicarles algo que informe sus tesis de inversión y pues cómo ellos están tomando eso para referirnos, oye, pues estoy viendo esta empresa que hace X y Y, ¿por qué no vemos esta parte del due diligence juntos, ¿no? O ¿por qué no le echas un ojo y me dices qué opinas y comparamos notas? Y ese es el nivel en el que queremos operar con ellos, en donde ellos saben cosas que nosotros no sabemos, pero al mismo tiempo nosotros, por trabajar profundamente con nuestros inversionistas corporativos, pues sabemos cosas que ellos no saben. Y el conjunto de esas dos cosas enriquece
la toma de decisiones de inversión de los dos fondos. Sobre estas mismas relaciones, ¿cómo es la relación con los emprendedores de tu portafolio? Bueno, pues supongo que buenísima. A lo mejor podrías invitar a dos o tres aquí que estarían de acuerdo o en desacuerdo. Pero mira, como cualquier relación de negocios, ¿no? Pues hay con quienes tienes mayor clic, hay con quienes tienes mayor valor agregado, con quienes tienes más cosas en común y con quienes, pues, eh, tienes nada más actividad con ellos. Ya hay con quienes, pues, a lo mejor la empresa pivoteó y ya no tienes ya no hay tantas comunalidades para hacer cosas en conjunto y tal, o pues emprendedores con los que tratamos cosas y no les funcionó, ¿no? Pero pues digo, es una relación de negocios, una relación de que estamos todos corriendo un riesgo en conjunto y de que todos estamos alineados a un mismo outcome, que es pues, que le vaya bien a la empresa, ¿no? ¿Qué pasa cuando pierdes la confianza en un emprendedor? No, pues se pierde todo. O sea, déjame, te lo pregunto a ti, o sea, ¿qué te refieres con eso? Porque hay muchas maneras de perder la confianza en el emprendedor. Porque creo que me está mintiendo, porque creo que ya no la va a hacer, o por cuál, ¿no? ¿A qué te refieres tú? Sí, yo lo veo más en nada como de que dices, uy, ya la compañía es muy probable que ya vaya a ser un write-off, ya esté de que pues, es una empresa zombie, no le veo futuro, al emprendedor pues ya tampoco ya tiene las ganas de seguir, como algo así en tu portafolio. Sí, 100%. La verdad es que hay un sweet spot en el momento de encontrar la salida, ¿no? Y ese sweet spot tiene que llegar antes de que eso pase. Ese sweet spot puede ser, oye, ¿cómo salimos? ¿Cómo encontramos cómo venderla? Y la verdad es que ir de la mano con muchos de los Tier 1 VCs hemos aprendido mucho sobre ese proceso, sobre cómo ir pues colocando las empresas de diferentes maneras, o shut it down, ¿no? Yo creo que cuando, en donde realmente hay un desconecte es cuando el emprendedor encontró un lifestyle business que ya no es venturable, ¿no? Entonces, él o ella no quiere venderlo, no quiere cerrarlo, pero claramente eso ya no va a tener un venture outcome, y ahí es el único lugar en donde pues ya no estás alineado, ¿no? Y no queda más que llevar la fiesta en paz. Totalmente. Revisando un poquito su portafolio, veo que tienen un par de empresas que ya fueron adquiridas. ¿Cómo fue este proceso de adquisición? Y también por otro lado, ¿crees que por ser empresas en Estados Unidos, la salida haya sido mucho más fácil que si estas empresas hubieran estado en Latinoamérica? Sí hay un mercado mucho más dinámico de comprar y vender empresas en Estados Unidos, ¿no? Es un mercado más grande, es un mercado con más actividad. Entonces, pues sí creo que es más fácil generar salidas en un mercado como en Estados Unidos que en un mercado como México, ¿no? O como en muchas partes de Latinoamérica. Ahora, pues esos procesos, ahora y hemos tenido un par de otras salidas que no están en el website, eh, pero pues digo, esos procesos depende. Cuando han sido empresas en donde nosotros participamos en el board y estamos, pues digamos, más involucrados, pues han sido procesos largos, negociaciones difíciles. Muchas veces ha sido que alguien hace el approach a la empresa. Este, entonces, pues es evaluar pues, la oportunidad y ver cómo eso funciona para todo el mundo. Ya ha habido otras en las que sinceramente pues nosotros ni siquiera estamos en el board y no estamos tan enterados y nos mandan un mail, oye, pues adivina qué, el board decidió vender esta empresa y tienes, o sea, estos son los términos del deal, te guste o no te guste. ¿Qué opinas de los board seats? O sea, en B37 buscan board seats cuando invierten Serie A, Serie B, lideran rondas. No, nosotros, o sea, nuestra posición con board seats es que tiene que estar ahí la persona que mayor valor agregue, ¿no? Entonces, sí en la mayoría de nuestras empresas del portafolio tenemos un board observer role. Nosotros nunca lo pedimos, es más bien cuando a nosotros nos lo proponen, ¿no? Cuando nos lo proponen, bueno, pues cuando es una empresa que hace un producto o servicio que tiene un gran potencial en alguno de nuestros inversionistas corporativos y quieren que estemos cerca para informar muchas cosas del product development, ¿no? Entonces, en esos casos, pues estamos en el board, somos un board observer, eh, pero no, o sea, yo creo que, o sea, en el momento en el que recurres a como, en el momento en el que el board es alguien que está tomando la mayoría de las decisiones, está empujando al negocio hacia un cierto punto y está, digamos, rebasando al emprendedor, pues ya no es un board, este, como si se, pues, ya no es un board funcional, ¿no? O ya no es un emprendedor funcional.
Entonces, pues el board no siempre tiene que ser como que el eje de control necesario, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías a un emprendedor que está montando su primer board? O sea, que cómo lo estructure y que cómo lleve cada, digamos, trimestralmente o dependiendo Ujú. la frecuencia, este tipo de juntas. Sí, que no lo haga too early, ¿no? O sea, si estás levantando tu serie semilla o presemilla o así y tienes un inversionista que dice, oye, te voy a dar dinero, pero vamos a hacer un board de 3 personas y yo voy a estar ahí, nos vamos. O sea, no necesitas ese nivel de control y oversight. Yo creo que, o sea, una startup es una empresa que está en busca de un modelo de negocios que pueda luego convertir en algo escalable y repetible, ¿no? Pero su trabajo principal es encontrar ese modelo de negocios. Una empresa pues, mediana o grande es una empresa que ya encontró ese modelo de negocios y que ahora su trabajo es hacerlo escalable y repetible para poderlo crecer, ¿no? Entonces, hay un punto en donde tienes que encontrar cuáles son las cosas que tú necesitas o la expertise que tú necesitas, ¿no? Cuando eres una empresa en seed stage, que tienes de repente un consejo de 3 personas, que esas 3 personas son gente que está acostumbrada a ver empresas o participar en boards o tiene o es un gran ejecutivo en en una empresa que está más bien en este nivel de ejecutar y repetir, ¿no? Y hacer procesos, te va a añadir absolutamente cero valor aquí, ¿no? Entonces, más bien encontrar ese balance entre que no te distraigan de lo esencial que tienes que hacer, cuáles son las hipótesis principales que tienes que probar y cómo puedes encontrar ese modelo de negocios escalable y repetible. No necesitas un board para eso en el super early stage. Ahora, conforme eso se va institucionalizando, eh, creando procesos alrededor de eso, entonces sí, en ese momento, pues necesitas gente que tenga ese expertise operacional en generar algo escalable y repetible. Ese sería mi principal consejo. Y creo que como VCs, muchas veces nada más dando a lo mejor otro color, eh, lo vemos totalmente desde el otro ángulo, en donde, pues es que este emprendedor, ¿no? Puta, yo le puedo dar muchísimo consejo y yo lo puedo decir como VC o como ángel inversionista o como tal, ¿no? O sea, muchas veces tenemos una sobrevaloración de lo que podemos contribuirle nosotros al emprendedor. O sea, tenía esta discusión hace poco con otro fund manager que una de sus principal tesis de inversión era que tenían que tener un board, que ellos tenían que tener la mayoría y que buscaban específicamente coachability era así algo que medían en el emprendedor en el que querían invertir, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué significa coachability? Y dice, bueno, pues que, no, que tenga la habilidad de escuchar nuestros consejos y adoptarlos, ¿no? Entonces le digo, a ver, si vas a invertir en alguien que va a hacer lo que tú le digas, pues no sé, o sea, yo quiero invertir en alguien que por supuesto, pues yo le pueda añadir valor en ciertas cosas y tal, pero quiero invertir en alguien que pueda hacer cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Alguien que sepa de ciertos temas más de lo que yo sé, alguien que pueda ejecutar un plan mejor de lo que yo lo podía hacer, pues si no, mejor yo lo emprendo. Entonces, ese como que tensión del VC o del inversionista en general, de decir, oye, bueno, yo voy a estar en el board porque entonces yo quiero mandar o yo quiero tener una injerencia sobre la estrategia de la empresa, pues si es en un stage muy early, creo que te estás dando un tiro en el pie como emprendedor y como inversionista. Totalmente, es mucho lo que he escuchado de otros fund managers que me dicen, sí, al final del día, tú como VC estás ahí dando consejos y no estás dando órdenes, ¿no? Y ahí lo que platicabas ahí con este otro fund manager, pues sí, al final si tú quieres coachability, lo quieres moldear todo, pues ya mejor tú emprende. Entonces ahí cuál Ujú. es al final la idea del VC. Y justo mencionaste el tema de la escala, ¿no? De cómo estas empresas necesitas un modelo de negocio escalable. Y Ujú. trasladando al VC, ¿crees que los fondos de VC son escalables? O sea, ¿hasta qué punto un fondo ya decide, no sé, levantar fondos más grandes y levantas uno de 20, el uno de 50, 100, 200? O sea, ¿hasta qué punto es sano levantar fondos más grandes? O sea, ¿cómo ves Ujú. el modelo de VC escalando? Yo creo que el modelo de VC no es un modelo, digamos, no escala, ¿no? Principalmente tiene un tope en el que fondos de cierto tamaño estadísticamente tienen mejores retornos y un mejor performance que fondos más grandes o más pequeños. Entonces, yo creo ¿Cuál que en dirías que es ese general, tope? más o menos como 250 millones. Entonces, ese es más o menos como el sweet spot de fondos de VC, ¿no? Ahora,
el modelo de nosotros, como lo vemos internamente como firma, es que sí somos una empresa que ahorita hace VC, pero somos un asset manager. Entonces, hay otras cosas aledañas al VC que también tienen, que es una manera en la que eso sí pudiera escalar, como por ejemplo, muchos fondos que ahorita levantan 1 billón o 2 billones o 20 billones, pues no todo eso es para VC, ¿no? En realidad eso lo tienen mega segmentado, donde una parte de eso es para seed, una parte de eso es para scouting, otra parte es para venture, otra parte es para growth, otra parte es para pre-IPO, otra, de hecho, algunos ya hasta lo hacen para mantener posiciones en empresas públicas, ¿no? Entonces, si lo ves desde el lente de el VC es un asset que un asset manager puede explotar, pues ¿cómo lo puedes explotar? Bueno, si encuentro una empresa en una etapa bien temprana que tiene crecimiento exponencial, pues mi producto financiero de VC es bueno para esta etapa, pero puedo tener otro producto financiero para esta otra etapa y puedo tener otro producto financiero para esta otra etapa, que pudiera ser pues fondos de deuda, ¿me entiendes? Puede ser otras cosas en donde el core, si lo ves desde el punto de vista de un asset manager, es sourcing y selection of deals, ¿no? Entonces, si yo estoy desde el principio, si yo soy Sequoia o soy Kleiner o soy Andreessen o soy quien sea y encontré a Google en el seed, pues ¿cómo puedo sacarle jugo a eso todo el tiempo? En vez de pasarle la batuta al siguiente, ahora a un growth investor, ¿no? Pues ¿cómo puedo yo generar esa expertise como firma para también poder hacer growth investments, para también poder hacer inversiones de deuda, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, creo que VC sí tiene un tope, pero creo que VC es parte de algo más grande que tiene un tope más grande. Si te vuelves un fondo así, $1 billion fund, $2 billion fund, y sigues esa misma estrategia que decías, estar en seed, tener una parte en growth, uno pre-IPO, etcétera, ¿crees que los incentivos siguen alineados bajo el modelo de 220? O sea, si yo me pongo en los zapatos de un fund manager, pues ya mi incentivo va a ser cobrar un management fee y ya el retorno, que es este carry que yo voy a obtener si me va bien, pues ya no es tanto incentivo para mí como fund manager. O sea, ¿cómo ves el tema de incentivos cuando escalas un VC? Sí, o sea, yo creo que sí puede pasar eso y sí pasa eso en grandes fondos, ¿no? Pero si lo ves como productos financieros independientes, ¿no? O sea, no es el mismo, normalmente no es el mismo manager el que es GP en el fondo de venture y también es GP en el fondo de growth y también es GP en el fondo de deuda, ¿no? O sea, a lo mejor existe un management company o una estructura como global que hace la parte administrativa, la parte de impuestos, la parte de marketing, la parte de relación con inversionistas, etcétera, que pues eso tiene un presupuesto y funciona pues como funciona cualquier empresa, que pues es una empresa que tiene productos financieros, ¿no? Entonces ya clavándote en cada uno de esos productos financieros, pues cómo incentivas a ese equipo, ahí es en donde está el asunto, ¿no? O sea, creo que sí puede pasar en donde si de repente pues hay un equipo que tiene muchísimos assets under management y puede cobrar un sueldo muy grande de los puros management fees, pues a lo mejor pudiera haber un desbalance. Ahora, en realidad, nunca va a ser comparable lo que puedes ganar de management fees con lo que puedes ganar de carried, ¿no? O sea, por más que te puedas pagar el mejor sueldo del mundo, de donde puedes ganar dinero y por lo que yo creo que la mayoría de la gente está en este negocio, es porque si te va bien el carry es algo que realmente, personalmente, financieramente es algo que se puede lograr en bien pocas industrias, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Ahora, Rodrigo, entrando al tema de levantar capital, o sea, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentaste a levantar el primer fondo de B37? ¿Qué aprendizajes te llevas de eso? Y para fondos subsecuentes, ¿no? ¿Qué errores cometiste que ya no volverías a cometer? Sí, yo creo que la diferenciación, o sea, hay dos cosas. Strategy begets budget, ¿no? O sea, primero es encontrar cuál es una estrategia que yo puedo hacer de inversión en la que pueda crear un outsized return para mí y para mis inversionistas. Entonces, ahí yo creo que la mayoría de los fund managers, especialmente en sus primeros fondos, lo piensan muy poco, ¿no? Piensan, oye, voy a ir con los que, digamos, con el pool de LPs que existen, voy a ir a tocar las diferentes puertas de todos los family offices y de todas las afores y de todo el no sé qué, como para entender
pues, ¿quién me va a dar dinero para mi estrategia? Y yo creo que ahí tienes que partir desde exactamente una base totalmente diferente, que es en dónde quiero invertir, en dónde tengo en dónde puedo generar retornos y qué recursos necesito para hacer eso, ¿no? Y a partir de eso, buscar inversionistas que estén, que compartan esa misma visión, ¿no? Por ejemplo, para nosotros fue claramente, queremos coinvertir en Silicon Valley con los grandes fondos y queremos traer esa tecnología, ayudarla a expandirse a Latinoamérica. Podríamos haber ido pues, con muchos family offices o tal, y incluso fuimos con todos ellos y muchos nos batearon, casi todos nos batearon, como a todo el mundo. ¿Por qué? Porque pues no, o sea, ellos no veían el valor de, pues yo no necesito adoptar esa tecnología. Y cuando empezamos a tocar la puerta en corporativos, encontrábamos exactamente la respuesta contraria, que es, oye, a ver, espérame, yo ya tengo un programa, yo ya estoy vinculado con el ecosistema emprendedor local, ¿no? El mejor emprendedor de México o de Colombia o de Brasil o lo que sea, viene y nos toca la puerta y conozco a los fondos y tal, pero no estoy conectado en Silicon Valley. Entonces, pues sí me encantaría que tú fueras nuestros ojos y oídos ahí, ¿no? Como así partiendo de lo primero, eso jala. Y segundo, hace sentido que como corporativo, nosotros siempre ha sido, oye, invierte en mi fondo. Nosotros le hemos dicho que no a corporaciones porque sabemos que no los vamos a poder apalancar. ¿A qué me refiero? Oye, yo quiero poner un cheque en tu fondo y lo que quiero es que una vez al trimestre me pases una lista de todo lo que has visto en tu pipeline. Y ya, ¿no? Pues eso a mí no me funciona de nada, ¿no? Porque yo lo que necesito es justamente meterme a tus operaciones para que entienda yo en dónde hay una oportunidad que yo puedo facilitar. Yo necesito poder ser una extensión de tu equipo de innovación para poder generar ese vínculo de confianza con el coinversionista aquí. Si yo me volteo con el coinversionista aquí y le digo, oye, una mega oportunidad para adoptar X tipo de software en la empresa de Fran. Yo creo que ahí hay una oportunidad de que Fran podría pagarnos $10 millones al año los próximos 10 años para algo que solucione este problema. Y el coinversionista aquí me dice, oye, buenísimo, vamos a hacer una prueba piloto. O necesito saber estas 10 cosas. Oye, ¿cómo le ayudamos al emprendedor en A, B y C? ¿No? Y me volteo con Fran y luego no me contesta el mail. O me dice, no, es que a mí no me late. ¿No? Oye, ¿sabes qué? Velo con Juanito, que Juanito en su vida me pela, ¿no? Entonces, y de repente pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, y al tercer check-in que tengo yo con el coinversionista aquí, me dice, oye, ¿qué onda con esa oportunidad con Fran? No, pues no sé. Pues, ¿cuál incentivo hay de que platiquemos de la siguiente cosa y de la siguiente cosa y de la siguiente cosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros le proponíamos, cuando buscábamos inversionistas para nuestro primer fondo y para todo el dinero que hemos levantado desde entonces, pues siempre hemos buscado a alguien que coincida en que quiere tener una presencia o que quiere tener ojos y oídos en Silicon Valley o con los fondos grandes de Silicon Valley y que quiere implementar esa tecnología en sus operaciones, ¿no? Pero como el 80% de nuestros assets under management son corporaciones y el otro 20% son family offices o non-institutional financial investors, perdón, que quieren apalancar eso, ¿no? Dicen, oye, pues si es un deal que sorció Sequoia y es una tecnología que lo va a adoptar X o Y inversionista o empresa, pues me interesa apalancar esa oportunidad a mí también. La mayoría de tus LPs corporativos están en la TAM. Sí, o sea, todos son empresas que están headquartered en Latinoamérica, pero son empresas globales que, como te decía, operan en 35 países alrededor del mundo. Más o menos como el 50% de las ventas de nuestros corporativos son en Estados Unidos, por un poquito abajo de eso. Pero son empresas que son principalmente empresas públicas mexicanas y de otras partes de Latinoamérica. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? Que tardas mucho más tiempo de lo que pensabas en que todo pase, ¿no? Realmente tienes que tener mucha resiliencia y mucha paciencia, tanto en tu estrategia de levantar dinero, tu estrategia de colocar dinero, tu estrategia de generar valor, tu estrategia de todo, ¿no? O sea, todo es
es mucho más tardado, es mucho más lento de lo que te cuentas tú solito en la cabeza, ¿no? Tenemos un chiste interno que es bueno, cuando pase X y Y, ahí sí en ese momento ya la hicimos, ¿no? Obviamente no usamos esa palabra, usamos otra, ¿no? Pues ya cuando levantemos este fondo y no sé, ahí sí, en ese momento ya fregamos. ¿Por qué es un chiste interno? Porque lo llevamos diciendo 10 años, ¿no? O sea, en B37 llevamos 10 años operando, administramos 130 millones de dólares, hemos hecho bastantes inversiones y hemos tenido bastante éxito financiero y estratégico, ¿no? Y siempre ha sido, bueno, ya cuando vendamos esa empresa, ahí sí ya la hicimos. Y vendemos esa empresa y es totalmente lo contrario. Chin, pues ¿por qué no ahora contratamos más gente? Hacemos esta otra inversión, le metemos por aquí, por allá, hacemos tal, ¿no? Entonces, pues ese como sueño que ves en Twitter y en Instagram y en LinkedIn de que todo es rápido, todo es fabuloso, todo es como instant gratification, no es cierto, ¿no? Con calma. Las cosas tienen que ir avanzando, las cosas toman su tiempo y si haces las bases bien y si vas construyendo bien sobre esas bases, los resultados llegarán. Totalmente. Hace poco veía en Twitter como, overnight success. Y abajo es como una gráfica así. Ese overnight success fueron 10 años in the making para llegar a ese punto que toda la gente ve, fue overnight success. Rodrigo, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Listo. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Nearshoring, ex-China, creo que es una grandísima oportunidad y evidentemente AI y biología sintética creo que son dos áreas súper, súper interesantes. Hacer double down en esta respuesta de nearshoring. ¿Cómo un VC puede apalancar esa oportunidad? Porque yo, desde mi perspectiva, veo que nearshoring es más play de private equity, todas estas fábricas enormes, etcétera. O sea, ¿cómo un VC puede apalancar esa oportunidad y verse beneficiado? Sí, digo, es un poco desde el punto de vista del asset manager, ¿no? Digo, tenemos empresas en nuestro portafolio que hacen robots, como lo comentaba. Pues esos robots tienen que construirse, que necesitan 20,000 otras piezas que pues, ahorita a lo mejor se hacen en China, que podrían hacerse en México, que no necesariamente son oportunidades venturable, pero son oportunidades que añaden un friego de valor al portafolio y que son pues económicamente muy atractivas. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital de América Latina? Creo que no tengo una buena respuesta para eso porque no soy inversionista en Latinoamérica y no conozco el mercado, pues como lo conocí hace 10 años que sí hacían inversiones en México. Em, la verdad que no sé, ¿Generalista o especialista? generalista, ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? paciencia. Por último, ¿cómo ves a B37 dentro de 5 años? Dentro de 5 años espero tener una segunda o tercera línea de productos. Espero haber duplicado nuestros assets under management, por lo menos. Y en los próximos 5 años, pues haber salido de nuestras primeras 3 o 4 posiciones estratégicas del Fondo 1, ¿no? Rodrigo, gocé muchísimo platicar contigo. Muchísimas gracias y también muchísimas felicidades por todo lo que has construido desde B37 por más de 10 años, la diferenciación que están dentro de Silicon Valley, corporativos mexicanos, latinoamericanos. Me encanta. Muchas, muchas felicidades. Al contrario, muchísimas gracias y felicidades a ti por el éxito que has tenido con el podcast. Aquí estamos para cualquier cosa.